Encantado de saludarte. Gracias por atendernos en esta mañana en la que, bueno, a mí me repugna todo esto. Fuera musulmanes, maravilloso, Córdoba cristiana no musulmana, pero ¿quién ha escrito estas barbaridades? Porque yo insisto, es que son mentira, absoluta mentira. Bueno, la reflexión es una más, que es una estrategia de carácter informativo de a ver quién la dice más gorda. Y la reflexión que tenemos que hacer es que si toda la información que caiga en redes sociales, porque se diga a ver quién la dice más gorda, debe ser objeto o no de debate ensanchándose como lo estamos haciendo. Yo creo que uno de los éxitos de estas estrategias comunicativas es precisamente el darle juego, y creo que centrarnos en lo neutral, en lo sustancial, que ha sido un accidente en el incendio de la mezquita, pero con una negligencia evidente del Cabildo. Las declaraciones del deán, con todo mi respeto, son unas declaraciones que rozan la mentira, y eso sabe el deán perfectamente que es pecado, porque, entre otras cosas, en la Capilla de la Anunciación hay un retablo del siglo XIX de cierto valor artístico, y lo que es... Claro, a mí lo que me cuesta pensar que se tomara como que algo normal... Claro, por eso le hemos preguntado, dice, bueno, no, la mezquita de Córdoba necesita... Una barredora estuviera junto a un retablo de esa categoría artística. A mí eso es lo que me rechina, ¿no? Personalmente. Por eso le hemos preguntado por esto. A usted claro, a usted y a todos, porque lo que es evidente es que el Cabildo al que le costó, a la Iglesia, que le costó 30 euros hacerse con la mezquita a costa de una inmatriculación, que era un registro en la propiedad de un bien que no estaba matriculado porque es de la ciudad de Córdoba, es de los cordobeses y de las cordobesas, pues resulta que recibe 22 millones de ingresos y 5 millones de superávit. Y ahora me dice que es que utiliza esa porque aquello es muy grande y necesita un almacén. Mire usted, pues se pone un almacén en las zonas anexas a un patrimonio de la humanidad que tiene que ser cuidado de manera profesional. Y yo creo que lo que justifica estas declaraciones del deán son la necesidad de que se revierta la inmatriculación y que vuelva a la gestión a mano del Estado. Es evidente que la incompetencia del Cabildo ha sido tremenda. O que quien lo gestione, desde luego, tenga en cuenta esto y que esto puede pasar, ¿no? Y que no se tenga que provocar un incendio para ser conscientes de que, ojo, si metes material de este tipo y que cualquiera lo puede manipular al lado de obras de arte, pues algo así, por desgracia, puede ocurrir. Le quiero preguntar también por toda esta derivada que estamos hablando bueno, pues la islamofobia después del incendio de la mezquita de Córdoba, también lo que ha ocurrido en Jumilla en las últimas horas, el hecho de que no se puedan celebrar allí ritos islámicos, nos dicen desde el ayuntamiento, en espacios deportivos, pero lo cierto es que esto, bueno, pues ha levantado ampollas porque se considera un veto a ritos como la fiesta del Cordero o el fin del Ramadán. Para ustedes desde Izquierda Unida, ¿qué supone todo esto que estamos viendo en Jumilla, precisamente en el verano en el que hemos visto lo ocurrido en Torre Pacheco? Pues entra dentro del contexto que hablabais vosotros, el contexto político que determina este tipo de mensajes más disparatados o muy graves, porque el caso de Jumilla es una decisión política del Partido Popular y de Vox para prohibir unos rezos de una religión que tiene arraigo en nuestro país. Y por tanto, creo que hace bien el Gobierno de España impugnando ese acuerdo, como acaba de hacerlo, y Izquierda Unida además lo había planteado, que el Gobierno central debía intervenir para impugnar ese acuerdo, requerir al Ayuntamiento esa actuación y que revierta esa decisión que va contra la libertad religiosa. Yo creo que se entra en una espiral muy peligrosa de ataques a sentimientos religiosos y a experiencias religiosas que hay que respetar en un país que es aconfesional, pero que obviamente respeta la dimensión religiosa de gran parte de sus ciudadanos y ciudadanas. Y creo que en ese contexto de Torre Pacheco antes con el odio al migrante, en este caso con el foco puesto en el musulmán como objeto del ataque, como hacía ayer Abascal y Vox, pues está en el caldo de cultivo de después disparates que se dicen en las redes sociales. Pero el núcleo principal de esa decisión viene determinada por una estrategia política que viene de Vox, que está arrastrando al Partido Popular, que el Partido Popular la asume y que están instalados pues, en ese escenario de extrema derecha, de intolerancia, de odio, que va a generar grandes problemas en nuestro país. Claro, y este es el clima de cultivo en el que van a empezar a llegar desde hoy los menores no acompañados, los inmigrantes que han llegado a las costas canarias y que tienen que ser trasladados hasta la península ibérica, porque literalmente las islas ya no dan abasto, hay más de 5.000 chavales allí. Así va a comenzar ahora mismo ese traslado.
Claro, es una situación muy compleja porque lo cierto es que tampoco hemos visto un acuerdo. A las comunidades del Partido Popular en parte se han rebelado, dicen que no conocen los planes del Gobierno, el Gobierno tampoco termina de explicar la situación. ¿Es tan difícil hacerlo bien, de verdad? ¿Usted que se dedica a la política? Hay dos. Bueno, yo no me dedico a la docencia y ahora estoy en responsabilidad política. Soy un ciudadano comprometido, pero hay dos cuestiones. Una, la del traslado de 827 menores, principalmente de países en guerra, que tienen solicitud de asilo y han sido aceptados a trámite, y que el Supremo en marzo ha obligado a que se tramite su traslado y que sea el Gobierno central el que lo haga. Y después el resto de menores no acompañados que, como saben ustedes, está boicoteando los gobiernos autonómicos del Partido Popular ante el Real Decreto que desarrolló el Gobierno central de repartos ante una situación de saturación como la que se tiene en Canarias. ¿Por qué es complicado una y otra no? Pues esta, bueno, alguien lo puede valorar o no, pero el Gobierno central ya está actuando. En el reparto de menores que esperamos que sea de agosto, 1 de septiembre. Claro, efectivamente, está obligado, pero se está cumpliéndolo. Bueno, se está cumpliendo. También hay un Real Decreto que obliga y, sin embargo, el Partido Popular ni siquiera se presenta a las conferencias sectoriales del Gobierno central. Creo que es importante tener en cuenta las actitudes que se tienen ante la normativa y la obligación legal de uno y otro. Y el boicoteo que hay, creo que le hace un juego del Partido Popular a Vox. Yo veo que Vox está comiendo palomitas porque va a ser la gran receptora electoral de las políticas que le está haciendo el Partido Popular y, sobre todo, de la falta de humanidad, que yo creo que esta dimensión no debemos perderla en este debate político, la falta de humanidad en torno a menores que han venido en unas condiciones, muchos de ellos, que han visto cómo sus padres han fallecido y se han ahogado en el cayuco en el que venían, que tienen una situación psicológica y emocionalmente rota y que observan las condiciones infrahumanas en las que están y se encuentran de hacinamiento en Canarias. Esa falta de humanidad creo que no se debe perder en el marco del debate político para obligar a los gobiernos a que, independientemente de las discrepancias que se tengan, un país y sus coordenadas morales también se definen por actuaciones como esta ante las personas más vulnerables que puede haber en el estrato social. Importante también la integración y cómo se trabaja en esa integración, porque hay muchas quejas de qué es lo que hacemos con estos chavales cuando vienen a los centros, de realmente no les damos una ocupación, una formación, el conseguir esa integración real para que luego no tengamos problemas, ¿no? Bueno, mire, yo soy docente, he tenido alumnos migrantes, por cierto, algunos maravillosos y brillantes estudiantes, y tengo que decir que para resolver la integración y los procesos de formación, primero, lo que no se puede estar es 4.000 menores hacinados en Canarias en condiciones que no pueden absorber el propio gobierno canario. Y yo creo que esa es la condición sin la cual no se puede abordar ningún otro debate. Ahora mismo estamos hablando de un concepto de mínima humanidad. Y yo quiero insistir en ello. Un país se define no solo para el presente, sino para el futuro, en qué hizo en un momento en que hubo gente con muchas necesidades. Nosotros lo reconocimos en México cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas recibió a miles de exiliados y exiliadas republicanos españoles y los acogieron y formaron parte de grandes profesores universitarios, pintores, escultores, trabajadores manuales que enriquecieron el país. Y eso definió el gobierno de México hacia España. Y yo creo que España tiene que definir también en esa acogida sus coordenadas morales de 2025. Pues veremos en qué queda, porque comienza ese traslado de los menores, pero va a alargarse durante al menos 6 meses. Antonio Maillo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, coordinador general de Izquierda Unida aquí en Espejo Público. Feliz día.